Queremos hoy, como tantos días, compartir esta palabra de Dios, cuya palabra de Dios tiene la finalidad de encender la esperanza en la vida eterna. Encender la esperanza en esas palabras tan bellas que hemos dicho en el Salmo responsorial. Para habitar en la casa del Señor por años sin término. La palabra de Dios tiene esta finalidad: iluminar el camino de la vida para llegar un día al destino al que intentamos caminar, cuyo destino dentro de esta liturgia de la Pascua se agudiza, se profundiza de un modo especial. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Estas palabras tan bellas del Salmo responsorial son un interrogante para nuestra vida. El interrogante, ¿cuál es? ¿Creemos en ellas? Cuando uno cree algo, camina detrás de lo que cree. O tomamos el cielo, la vida eterna, la salvación, sin profundizar toda la grandeza interior que tienen estas palabras. Es más, que al final del Salmo se esconden: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Esto es maravilloso. Y esto es para romper en nosotros el miedo a la muerte. Porque sabemos que la muerte es un paso a la vida. Es un paso al país de la vida. Como decía un amigo mío, en su lápida que había puesto: vuelvo a casa. Cuando uno muere, vuelve a casa, a esa casa para la cual fue él creado desde el paraíso. Y por eso al final del Salmo dice: espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Palabras claves en este momento de la historia y en esta sociedad y en esta iglesia desbaratada, donde cada uno tiene su forma de pensar o de ser. Y creo que esta es la verdad que tenemos que vivir en este momento. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Hemos escuchado hoy la palabra de Dios, seguimos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en cuya lectura vamos viendo cómo se va realizando la Iglesia, cómo el Espíritu Santo va profundizando la fe de aquellos discípulos para dar testimonio de la verdad, que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Y tenemos como Pedro y los otros se dirigen, están en el Sanedrín, les han llevado. El Sanedrín era como un consejo político religioso, eran 70 voces para leerles la cartilla y para incluso azotarles. Cuando hemos escuchado ayer que decía Pedro y los 11 que había que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Sanedrín era como un consejo político democrático. Por eso surgen aquí tres personajes importantes: José de Alfeo, Judas el de Simón, y surge Gamaliel. Cuando dice el bueno de Gamaliel, cuando les van a condenar y les van a azotar, les va enumerando lo que han vivido con un tal Teudas y lo que vivieron también con Judas el Galileo, que no es normal. Tanto el bueno de Nicodemo, que fue a verla de noche, como José también, de Alfeo, y como, no digamos, Gamaliel, un hombre de la ley, un hombre sabido que en medio del Sanedrín les advierte y les dice que respeten
aquel inocente más o menos. Y les dice además, ¿cómo será el final? Si es cosa de Dios, nadie lo puede parar. Esto es una lección para entender que la Iglesia no es democrática. No. La Iglesia tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo. Y la Iglesia no es democrática, como pasa hoy día en los consejos políticos. Si el 80% aprueban que el aborto sí, y el 20% que no, el 20% con más moral y más razón, tienen que quedar supeditados a una ley que atenta contra la vida humana. Y esta es la realidad que tenemos que vivir hoy día más que nunca. Si una comunidad europea trata el tema del aborto, de cualquier tema que atente contra la dignidad de una persona, del ser humano, las minorías son ultras, son tal, porque no entran al juego de una democracia malentendida. Fijaros bien, cuando al primer concilio de Jerusalén, Pedro les dijo a los otros, con todos ellos reunidos, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponer más cargas a los conversos. Realmente, el Espíritu Santo y nosotros. Y en este momento la Iglesia tiene que calibrar seriamente este juego político del mundo de hoy para entender todos que la Iglesia no es una democracia. La Iglesia es una comunidad creyente, donde no hay los bravos y los que quieren medir la Iglesia a su estilo. No, hermanos. El único que nos puede gobernar en la Iglesia es el Espíritu Santo. Y no digamos cuando se toca el tema de las apariciones en cualquier lugar, siempre hay la gente entendida. ¿Pero ustedes de qué van? Si la única palabra cierta es la conversión de un hombre o de una mujer, hablan por sí solos. La conversión y el silencio. Y creo que este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles nos pone en una situación de reflexión seria para saber que la Iglesia no es una democracia. Cuando tuvieron que sufrir el Papa Pablo VI ante una realidad que tuvo que afrontar. Y en España también. ¿Me entendéis? Por eso, hermanos, esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles es toda una invitación a tomar conciencia que la Iglesia no es una democracia, que la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que buscan la verdad de Dios, iluminada por el Espíritu Santo la Iglesia. Y no digamos cuando la Iglesia vive un momento difícil, y no digamos cuando la Iglesia vive, como en estos lugares, un momento conflictivo donde todo el mundo lo sabe todo y cada uno explica el rollo y su historia a su estilo, y estamos estropeando el manto de la Virgen y estamos estropeando la verdad de la fe, que es Cristo el Señor, y le estamos manipulando, metiéndole en el sagrario o en la sacristía. Los mismos sacerdotes, pastores de la Iglesia, no somos quienes de manipular a Cristo, ni a la Virgen. Y por eso creo que hoy esta bella lectura del libro de los Hechos del Sanedrín, que son 70, y de esos hay 3 potables, como es este Gamaliel, para defender la verdad de aquellos testigos de Jesús que no han hecho nada malo. Es más, les hace descubrir que las cosas de Dios surgen por sí solas. ¿Cuándo vendrá el milagro? Cuando Dios quiere, la Virgen quiere, no cuando tú hagas propaganda, ni yo, ni el otro. Solamente cuando tú y yo y el otro
seamos cristianos de esta hora presente con toda honestidad, con toda coherencia. Y cuando dejemos que Dios sea Dios y dejemos que la Virgen sea la Virgen. Tal vez esto nos pueda molestar, pero es la verdad para todos los telespectadores o adictos a esta realidad, a este canal. Hermanos, que no nos dejemos engañar. Es que lo aprobó y tenemos hoy día en nuestra convivencia actual, los cristianos, y además gente noble igual, también. Pues bueno, hombre, todo el mundo lo hace así, todo el mundo lo gasta. ¿Qué tal tu nieta? ¿Se casó? No, hombre, vive en pareja, ya sabes, lo que se gasta ahora. Una abuela normal no puede decir esa santez. Lo que puede decir es, vive una situación que yo no comparto, nada más. Y por eso tenemos que estar alertas en este momento de la historia para no dejarnos seducir por una democracia malentendida. Además, dentro de la Iglesia no hay democracia. Dentro de la Iglesia la única democracia que hay es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y sabemos que hoy día necesitamos también nosotros un profeta, un Gamaliel, para que diga las verdades y les diga a esta gente. ¿Y quién es ese profeta? La Virgen. Esa es la gran profeta de la Iglesia. La Virgen nuestra Madre, que ya en tiempo, ella es, a lo largo de la historia, ha ido iluminando al mundo con la verdad de Cristo, su Hijo, que nació de ella. Y es la gran profeta, que nos da mensajes y que nos dice que tenemos que venir aquí a la Eucaristía, no tanto folclore, que este Señor le tenemos abandonado mucho y que le tenemos mal entendido. Y que nos dice, pero ojo, antes ser muy buenos. ¿Y esto lo hemos olvidado? ¿Qué les parece? La Virgen que nos dice a todos, conversión, Eucaristía, y que nos dice, los pastores de la Iglesia, estos y estos, van por mal camino. Realmente es el camino que a lo largo de los siglos, 20 siglos de historia, la Iglesia ha llevado a veces. Que leer un poco la historia de la Iglesia. Pero creo que esto no nos tiene que asustar. Solamente nos tiene que plantear seriamente la fe personal y la conversión personal nos tiene que plantear. Por eso, hermanos, a la luz de estos textos del libro de los Hechos, que es continuación, aprendamos a comprender que la Iglesia no es una democracia. Y no solamente que a veces no nos dejemos seducir por unas estructuras políticas sociales que han votado la mayoría absoluta. Tenía yo un compañero que entre ellos además yo era para él el sobrino, que decía en una reunión que tuvimos de arciprestazgo, dice, vamos a votar. Y entonces una actuación que íbamos a hacer. Y dijo, dio un golpe en la mesa y dijo, como dijo él, la democracia es la mitad más uno. Y ese uno es tonto como yo, van todos por el camino mío. Eso nos dijo un sacerdote. Y esto es verdad. Por eso tener cuidado, que nadie os engañe, que nadie no. La verdad del Evangelio no tiene votación ninguna. Y la figura de María tampoco tiene votación ninguna. Pues que esto nos ilumine y nos ayude a vivir esta realidad y además hacer realidad las palabras del Salmo. Espero gozar de la dicha del Señor, de la mano de la Virgen.
necesitamos que se acerca el camino, no sabemos cuándo, pero que se acerca, sí. Y finalmente el Evangelio que hemos proclamado, que habéis escuchado muchas veces, que los 4 evangelistas lo tienen, es la multiplicación de los panes y de los peces. Y hay 2 notas muy importantes. Cuando Cristo a esa multitud, impactada por su presencia, se le acerca para escucharle. Y entonces le dice a Felipe: me da pena de esta muchedumbre que viven, están hambrientos y no tienen dónde ir a comprar el alimento. Y Felipe le dice: con 200 denarios que tenemos en la bolsa como queda, no podemos hacer nada. Y Andrés, el otro, el hermano de Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y realmente Jesús acepta lo poco para hacerlo mucho. Jesús aceptó aquellos 5 panes para multiplicar y dar de comer a 5.000. Indica la grandeza de Cristo para multiplicar la sencillez del hombre. Fijaros bien, la Madre Teresa de Calcuta, una pobre mujer que movilizó el mundo con su caridad. ¿Qué tenía aquella mujer? Letras ninguna. Tenía amor, y ese amor lo utilizó Jesús, una mujer sencilla, para hacer la multiplicación realmente de los panes y de los peces, la multiplicación del hambre en la Madre Teresa de Calcuta. Esto es. Por eso creo que es importante el que nosotros... Hay otro pasaje del Evangelio cuando un hombre le va a decir: tengo el hijo enfermo, que vayas a curarle. Y le dijo al Señor: basta que creas. Y le dice: mi fe es pequeña. Le dice lo que tiene, y Cristo multiplica y cura al hijo de este señor. Por eso, hermanos, no nos importa tener mucho o poco. Lo importante es la disponibilidad para que el pan de la inmortalidad, que es Cristo el Señor, llegue a nuestras vidas. Pues que hoy, en este texto del Evangelio, sepamos que Cristo es el pan de la vida que se multiplica para todos nosotros. Para compartir el hambre de la vida necesitamos alimentarnos, para caminar por este mundo y para llegar con el bocadillo todavía entero al otro mundo que está la vida eterna. No olvidéis que el Señor, por medio de la Virgen, nos ayude a todos. De pie. Oramos con toda la Iglesia de Cristo, por la Iglesia de Jesucristo, para que realmente sea la Iglesia